Palma 90 presenta Médicos en la Radio. Buenos días, amigos oyentes de su programa Médicos en la Radio por Palma 90.7 FM de Empresas Radiofónicas desde Barahona, la provincia del Bello Amanecer. Médicos en la Radio llega a ustedes gracias a la clínica dental NAC Clinic, odontología especializada. Recuerda que en NAC Clinic se ofrecen todos los servicios dentales, desde limpiezas, brackets, hasta implantes dentales. A tu cita hoy llamando al 809-524-5858. 809-524-5858. NAC Clinic, odontología especializada. Buenos días, Carlos. Muy buenos días a todos nuestros radios escucha que nos sintonizan cada mañana en nuestro programa Médicos en la Radio por Palma 90.7. En la mañana de hoy vamos a tener un tema bastante interesante y nos gustaría escuchar la interacción con nuestro público acerca de esta enfermedad. Si han tenido algún familiar, hijo, sobrino, nieto que ha padecido de dengue, y nos gustaría escuchar su opinión. O ha fallecido un familiar casi por dengue. Cuando ha fallecido casi no le gustan mucho emitir comentarios porque abarca, es muy amplio. Cuando fallece un niño de dengue, ahí se ve afectada grandemente a la familia. Pero nos gustaría escuchar su opinión concerniente si han tenido casos cercanos a su familia y cómo han visto la evolución, que eso va a colaborar a que nuestra población sea más cautela y se cuide mucho más contra esta terrible enfermedad. Bien, cuando el lunes pasado estuvimos hablando de lo que es, y yo antes de que tú llegues, la tormenta. Exactamente, comenzaron los tiempos lluviosos, mucha agua. Ya Beri va a andar por Texas, entró a México desde que salió de Jamaica y ya está en Estados Unidos. Entonces, Carlos, cuando decíamos de las tormentas, los aguaceros, que son después de las aguas que vienen, aparte que la contaminación está, viene entonces lo que son la producción de mosquitos, porque si encuentra un hoyo donde se acumula agua, ¿qué va a producirse ahí? Un criadero. Un criadero. Escasez de agua, almacenamiento de agua, muchas veces sin la medida preventiva para que no se produzca mosquito. ¿Qué va a venir? Otro criadero. Otro criadero más. Un basurero que hay ahí, que no recoge la basura o que no elimina la basura. ¿Qué va a pasar? Otro criadero. Otro criadero. ¿Verdad? Totalmente de acuerdo. Entonces, si tanto esas condiciones y no se descacharriza también, aparece un vaso por ahí tirado de fondo en un solar, ahí un mosquito va a depositar su huevo, ¿qué se va a producir ahí de esa agua limpia que está ahí? Otro criadero. Otro criadero. Ahí entra también, si hay una gomera y acumula mucha goma y comienzan las lluvias y guarda agua dentro de esa goma, ¿qué va a pasar? Otro criadero. Otro criadero. Y ahí sí se crían bien, porque ahí se pone un ambiente agradable exclusivamente para ellos, en esa gomera. Personas que duermen muchas veces sin mosquitero y es una zona muy productora de mosquitos, porque hay muchas condiciones para que se produzca mucho mosquito. ¿Qué va a pasar ahí? Se va a contagiar de dengue. Exactamente. Entonces, pero hay muchas formas de evitar. ¿Por qué? Si el dengue es una enfermedad transmisible, ¿verdad? Por la picadura de un mosquito, que el mosquito hembra de la Aedes aegypti, y te inocula ese virus del dengue, que son 4 serotipos, 1, 2, 3 y 4. Mientras más grande es el número, ¿verdad? El 3 y el 4 son mucho más mortales y son más agresivas las infecciones. Eso va a depender mucho de las manifestaciones clínicas y del cuidado que se le dé durante su evolución de la enfermedad. Por lo tanto, si el dengue es una enfermedad infecciosa transmitida por la picadura del mosquito Aedes aegypti y tiene un periodo de incubación que va desde de los 2 días hasta los
14 días o 15 días. Y que tiene un periodo de fiebre del primer día de manifestaciones hasta el 7º día, ¿verdad? Y que los días más peligrosos son entre el 3º y el 5º, 6º día. Entonces, debemos tener mucho cuidado principalmente con los infantes o personas con alguna comorbilidad o envejeciente o con algún problema de comorbilidad de hipertensión, diabetes, insuficiencia renal, paciente inmunosuprimido, etc. Entonces, hay que hacer desde ya, que están comenzando los aguaceros, desde las autoridades, el llamado a la educación y a la promoción en salud de la prevención del dengue, y ese era el tema que estuvimos hablando en el pasado programa, el lunes pasado, ¿no? Mira, y hay algo importante que también la población tiene que saber, porque la población dice, sí, el mosquito. La población tiene que entender que desde que el mosquito encontró el agua limpia, puso el huevo, solamente tarda 10 días en el mosquito salir. O sea, que no es que dure un mes, 3 meses, no. Tan pronto el mosquito encontró el ambiente adecuado, el área adecuada, y puso los huevos, en 10 días ya hay un mosquito que va a andar dispuesto a contagiar el dengue. Entonces, por eso es el énfasis en la eliminación oportuna de los criaderos. ¿Por qué? Porque en 10 días vamos a tener una plaga enorme de mosquitos. Y eso se va a ir en deterioro de la salud de nuestros infantes y de nuestra población. O sea, el mosquito no dura 30 días ni 3 meses. 10 días después que se pone el huevecillo y se forma la larva. O sea, es un tiempo muy corto. Y por eso siempre vamos a hacer énfasis en la eliminación de criadero del mosquito y volver a la campaña cloro untado y tanque tapado. Así es. Entonces, si ya tenemos las manifestaciones clínicas del dengue, el dengue se va a subdividir en dos. Se clasifica en dos: el dengue no grave y el dengue grave. El dengue no grave, el que llama a la gente dengue clásico, como hay dos grupos, el que le decían el dengue clásico, y hay dos grupos. Este es el grupo A, que es el dengue no grave sin signo de alarma, y este es el grupo B, que es el dengue con signo de alarma, y este es el dengue grave, que es lo que le conocemos como dengue hemorrágico. Bien, entonces ambas manifestaciones son diferentes o varía entre una y otra, pero por lo menos en el dengue con signo de alarma es diferente. Son los mismos signos y síntomas, pero se agregan otros ingredientes, signos y síntomas. Y personas que hayan viajado hace 14 días, estuvo en una zona donde hay muchos mosquitos y comienza a manifestar usualmente entre 2 a los 7 días de la evolución y 2 o más de las siguientes manifestaciones. Por ejemplo, yo estuve, por ejemplo, en un lugar, en un barrio, ¿verdad? O un niño estuvo, ahora que están de vacaciones. No, tú fuiste a Panamá, que Panamá tiene un clima similar al nuestro. O una zona que está ahora mismo que es la que tiene de Latinoamérica, en Sudamérica. Brasil, que es el país con más casos de dengue en la actualidad de las Américas. Aunque tú vienes de Brasil, pero también tú puedes venir allí con una fiebre por oropauche. Pero vamos a poner que vamos a ponerlo aquí localmente, en Dominicana, no nos vamos a ir de otro país. Por ejemplo, tú estuviste en una provincia, una comunidad, donde se registraron varios casos de dengue, ¿verdad? Ahora los niños que están de vacaciones, que visitan un barrio que es donde vive el abuelo o el tío o la tía o un familiar, cualquier familiar. Entonces, ese niño
o ese adolescente comienza a manifestar, sentirse fiebre o escalofrío, con náusea, vómito, dolor de cabeza, dolor retroocular detrás de los ojos, mialgia o dolor en la carne que te duele, dolor en la coyuntura o articulaciones como la artralgia, petequias, puntitos rojos en la piel. Y si el médico va al médico y le hace la prueba de torniquete, se ve que ahí se forma la petequia. Aunque no tengan, pero sí le ponemos la prueba de torniquete y sale positiva, puede ser un candidato a dengue, hasta se muestre lo contrario. Y en el hemograma podemos encontrar un poquitito bajo el número de glóbulos blancos. Ya ahí, con esos síntomas de fiebre, náusea, vómito, dolor retroocular, mialgia, artralgia, decía dolor de cabeza, ¿verdad? Y la prueba de torniquete positivo, ya es para el médico sospechar que estamos frente a un paciente con dengue no grave, sin signo de alarma. Bien, sí. Entonces, estos casos se le da seguimiento con un hemograma control diario, ¿verdad? Se le hacen algunas pruebas también complementarias. Y ya si estamos con un dengue no grave, pero con signo de alarma, aquí puede haber, en este caso, puede haber preferiblemente caída de la fiebre, puede bajar la fiebre o la frecuencia de la fiebre con uno o más de los siguientes signos. Ahí entran los signos de alarma. ¿Cuáles son esos signos de alarma? Dolor abdominal intenso, que puede ser a la palpación del abdomen, vómitos persistentes en ocasiones de 3 a 5 ocasiones diarios, acumulación de líquidos, llámese a nivel abdominal, que el médico ve que hay ascitis. En una radiografía de tórax se puede visualizar un derrame pleural, o si hace un ecocardiograma, un derrame pericárdico. Puede haber sangre en la mucosa cuando evacúa, sangre en las encías puede aparecer, pero no tanto se veía en el dengue ya grave. Puede haber hipotensión. A la palpación, al examen físico, el médico puede encontrar hepatomegalia, aumento del hígado, con un aumento progresivo del hematócrito. El hematócrito siempre se mantiene, en vez de bajar, casi que sube. Y en el hemograma, y aquí pueden aparecer entonces, aparte de la leucopenia o disminución de los glóbulos blancos, una disminución de las plaquetas por debajo de los 100,000. Ahí ya tenemos lo que es un dengue no grave, en la subclasificación. Grupo A y grupo B. Ya en el grupo A se puede manejar de manera ambulatoria, pero ya en el grupo B se necesita en un segundo o tercer nivel de atención un internamiento. Sí, pero lo más importante que queremos que la población preste atención es que cuando su niño o su adolescente presente fiebre, por favor de no automedicarlo, porque usted no sabe si está presente ante un caso de dengue clásico, como lo mencionaba el doctor Teodoro, que muy bien presentó la sintomatología. Y los padres a veces nos damos a la tarea de automedicar al niño cuando tiene fiebre. Y hay que recordar que la fiebre y el dolor de cabeza son signos de defensa del cuerpo, diciendo que algo anda mal. Y cuando usted lo automedica, puede ser que usted empeore el caso. Lo correcto es que usted acuda, antes de automedicarlo,
a una de las unidades de atención primaria más cercanas a su localidad. Y si no hay unidad de atención primaria, acuda al hospital más cercano y no automedica al paciente, porque hay que recordar que ya pasó la vaguada. Si calculamos el tiempo de incubación del mosquito, ya ahorita vamos a tener una grande cantidad de casos de dengue, y si lo automedican, los casos se pueden complicar, como mencionaba el doctor Teodoro. Sí, bueno que tú hagas esa observación, Carlos, porque principalmente en la clase infantil y de adolescente. Los papás tienen una farmacia en la casa. Sí, tiene una farmacia. Tú le encuentras de todo ahí, parece desde un diclofenac hasta una ampicilina, una amoxicilina. Si tosió le dan sus jarabes, si hizo fiebre le dan sus jarabes, sin acudir a un centro de salud. Así es. Sabemos que esta es una zona, este es un país endémico del dengue. Por lo tanto, los padres, ante un niño que presenta hoy miércoles, ¿verdad? Fiebre, usted está bien, una primera ocasión, le da su acetaminofén, ¿verdad? Pero si mañana amanece ya con fiebre, dolor retrocular, dolor en su cuerpecito, ¿verdad? En la coyuntura que si usted lo agarra le duele, que puede aparecer un vómito, es un niño que usted inmediatamente debe llevarlo con su médico pediatra. Si es un niño en edad pediátrica, si es un adolescente, llevarlo con su médico de familia o un médico internista de medicina interna, o todavía un médico generalista, como tú dices muy bien, Carlos, a una unidad de atención primaria, una UNA. ¿Por qué? Porque ¿qué necesita el dengue? Necesita hidratación. Usted lo hidrata bien, lo mantiene con su acetaminofén, pero usted tiene que ir al otro día a un centro de salud, llámese a una de atención primaria o a su pediatra. Bien, a donde usted decida, porque esa es la ventaja que todavía tiene el sistema dominicano, que tú lo llevas a un especialista sin primero entrar por el primer nivel de atención. Tú lo llevas de una vez por un tercer nivel o hasta un segundo nivel, obviando el primer nivel de atención. En países organizados, desarrollados, usted tiene que entrar primero por el primer nivel de atención. Si usted no lleva al segundo o al tercer nivel un referimiento de un primer nivel de atención, se lo rebotan para atrás. O sea, sí, es como en el derecho. Si no hay una sentencia, ¿cómo que le llaman? Una sentencia primaria es un cuerpo de, ¿cómo le llaman? Es un juzgado de paz. Usted no puede ir a otro tribunal, a otra instancia mucho más alta. No. Primero hay que conocer su caso en el primer nivel. Y eso es importante porque sabe que nuestra población históricamente, y quizás muchos adultos se recordarán que hay una enfermedad que le llaman la enfermedad rompehueso, que desde lo fuerte del dolor que da, y ese es el mismo dengue que provoca ese dolor tan fuerte. Pero nos queremos enfocar en que no automediquen a sus hijos. Más ahora que estamos ante una alerta de dengue y la enfermedad del olopao, que tú dices, que yo digo, las enfermedades están a ley de un vuelo, ya las enfermedades no están lejos de un país a otro. Entonces, debemos de autoprotegernos temprano. Aparte, hay que saber que el dengue clásico revierte solo en 7 días, pero a veces nosotros, por la automedicación y no buscar ayuda oportuna, empeoramos los cuadros clínicos de los pacientes. Así es. Entonces, si usted tiene su niño, ¿qué le cuesta, padre, madre, llevarlo a un centro de salud? Que son gratuitos todavía aquí en este Exactamente. Usted saca su tiempo y lo más importante es un hijo o un familiar que usted lo quiere para bien. Entonces, proceda, llévelo a una unidad de atención primaria. Ahí
se va a evaluar por primera vez si se considera que es un dengue sin signo de alarma, en el grupo, un dengue no grave, sin signo de alarma. Entonces se le puede, y tolera bien los líquidos vía oral, usted lo hidrata bien con agua o suero de rehidratación oral. Que no le den Gatorade, el Gatorade no se usa para hidratar. Exactamente, porque tiene azúcar. Y usted le da su acetaminofén y lo mantiene vigilante. Si al segundo día o al tercer día comienza a manifestar otros signos y síntomas peores, fiebre mucho más alta, un niño que está un poco letárgico, con falta de apetito, y aparecen vómitos y náuseas más frecuentes y persistentes, 2 a 5 veces por día. Entonces, usted tiene que acudir inmediatamente a un centro de salud de un segundo o tercer nivel, porque ese paciente va a requerir un internamiento. Por lo tanto, yo estaba en un congreso de medicina interna el mes pasado y hablaban de las manifestaciones del dengue grave. Y si nosotros manejamos bien el dengue desde la prevención, que es lo importante, Carlos, desde la prevención y de que se eliminen los criaderos de mosquitos y un buen manejo del dengue en su fase inicial, no llegaríamos a la parte grave del dengue, que es ya cuando va a aparecer en el niño, lo primero que aparece en el niño, que nos va a arrojar de que un paciente está en la parte crítica, en la fase crítica, porque hay una fase febril, hay una fase grave, que es ya el grupo B en la fase crítica, y la fase grave, que es ya la parte ya hemorrágica. Entonces, en pediatría, en el niño lo primero que aparece, ¿tú sabes qué? Cuando está entrando a la fase crítica, la taquicardia. Nos está diciendo que hay un compromiso cardiovascular, la taquicardia, que ya está entrando a lo complejo o a lo grave. Y en los adultos es la hipotensión arterial. Cuando si un paciente que el día de hoy tenía 110 presión sistólica con una diastólica en 70 y mañana se le toman los signos vitales o en la tarde, ¿verdad? Es un paciente que ya está ingresado. Vamos a poner que estaba en una fase de dengue no grave, en la parte de lo que es el grupo B, con signo de alarma. Y en el monitoreo, la presión hoy en la mañana tiene 110/70, ¿verdad? O 120/80. Y de repente, cuando vuelve y le toma los signos vitales, hay una presión que bajó por debajo de igual o menor de 20 milímetros de mercurio de la presión arterial. No está diciendo que entró en hipotensión, no está diciendo que es un paciente que está ya en fase, el primer síntoma que lanza es en fase crítica o fase grave. Por lo tanto, si monitoreamos bien el paciente ya que está con signo de alarma en internamiento, con los signos vitales siempre pendiente, más tomando la presión arterial media, podemos con ese monitoreo
darnos cuenta si el paciente está entrando en fase crítica o dengue grave. Sí, pero casi todos los pacientes que entran en fase crítica y en fase grave siempre viene por el descuido y el seguimiento que se le dio en la parte inicial de la enfermedad. Y no queremos abocar que esta es la parte más importante, porque a veces tenemos por costumbre, por el modernismo, acoger las enfermedades a relajo. Y hay que recordar a la población que el dengue mata. Y a veces vemos que los casos de dengue, vemos que los niños pueden tener 3 y 4 días de fiebre en la casa y los papás siguen automedicándolo, ni siquiera toman, ni siquiera la iniciativa de llevarlo a un médico. Cuando ellos notan ya el 4.º día que el niño no se puede ni parar, ni no empieza a comer, entonces acuden al centro de salud. Y lo que se pudo corregir temprano se convierte en una complicación de la enfermedad, porque es muy de costumbre, que esa costumbre hay que irla rompiendo poco a poco, que si su niño le empezó el dolor de cabeza a las 8 de la mañana, usted no lo puede llevar a las 1 de la mañana a la clínica porque fue muy temprano que inició. Entonces nos gusta darle larga a las enfermedades. Y hoy en día las enfermedades son mucho más agresivas y hay nuevas variantes y serotipos que han salido de la misma enfermedad que son mucho más agresivos. Y si los padres del día de hoy, porque las enfermedades tienen días y horas, porque bien claro lo dice el dengue. El dengue tiene un periodo de incubación de 4 a 7 días. ¿Cuándo inicia la fiebre? Al 3.er día. Usted no puede esperar que llegue al 5.º y 6.º día para llevarlo al médico. ¿Por qué? Porque usted está sobrepasando el tiempo que dice la enfermedad. Y cuando la enfermedad coge el terreno, son difíciles de detener. Aunque hay muchos niños que son revertidos de la fase crítica, pero no debemos esperar que llegue a esa fase crítica, porque el médico tiene menos herramientas para trabajar con su niño o con su adolescente o con su adulto, porque cuando el médico lo toma oportunamente, el desenlace es feliz. Pero cuando un paciente llega en estado crítico, tanto es un desenlace que el médico no quiere que llegue, pero tampoco el familiar, porque entonces cuando lo tenemos en la fase crítica, aparecen todos los chapulín colorados, que hay que referirlo, que hay que llevarlo para dónde. Pero como Barahona está lleno, así está lleno el país entero, todos los hospitales. Y aquellos que han tenido familiares que tienen que trasladar de un hospital a otro, saben lo difícil y complicado que es conseguir una cama en otro centro de mayor complejidad. Entonces, tenemos que abocarnos más a la parte más preventiva. Si se está hablando de dengue y sabemos que cada vez que llueve vamos a tener casos de dengue, y cada vez que pasa una tormenta vamos a tener el caso de dengue, tal igual que de chikungunya o de Zika, vamos a tener los mismos casos. Entonces, debemos abocarnos más a la parte preventiva. Y tan pronto su niño, su adolescente, su abuelo, su papá hizo fiebre, porque la primera señal de alarma que lanza el cuerpo es la fiebre. Acuda a su unidad de atención primaria o acuda a su médico de cabecera. Mira, en esa conferencia, o sea, la de dengue grave, decía uno maestro que la alarma no es el número de plaqueta. Que se olviden de que si la plaqueta llega hasta 8.000, 5.000, y no hay necesidad incluso hasta de transfundir con plaquetas, a menos que haya una hemorragia ya masiva. Porque desde que pase la parte podrómica de la enfermedad, ¿verdad?, el ciclo normal de la enfermedad, ese paciente va a volver a recuperar su número de plaquetas. Entonces, si esa plaqueta está circulando, que usted le transfundieron, más la que él va a comenzar su médula ósea a producir plaquetas, entonces no hay necesidad de transfundirlo, porque eso son ciclos normales que tiene que pasar. Y que la alarma no está en un paciente que tenga 15.000, 10.000, 8.000 o menos del número de plaquetas por mililitro cúbico, sino que la alarma debe estar en las demás manifestaciones que presenta, como la mencioné: taquicardia en los niños, hipotensión en los adultos y otras manifestaciones que son
la que realmente van a decirle al médico que estamos frente a un dengue grave. Bien, por lo tanto, en las manifestaciones, en la parte ya de lo que es la parte grave, como mencionaba, la hipotensión en el adulto y en el niño la taquicardia, vamos a encontrar un pulso débil, casi indetectable, taquicardia, aparte de la hipotensión, claro, como forma compensatoria, unas extremidades frías, por el y un llenado capilar lento, ¿verdad? Cuando comprimimos así el pulpeo y se ve que el llenado capilar es lento, dificultad que puede aparecer para respirar debido a una extravasación grave de plasma que se produce por el aumento de la membrana capilar y por la venta hay una fuga de plasma en el dengue grave. También sangrado que puede aparecer tanto en las heces fecal como en la metrorragia si es una mujer, y puede haber confusión cerebral, letargia, es aquel niño o adulto que está sonoliento, con poca energía, cansado, con irritación. Ya ahí hay daño a nivel de lo que es el sistema nervioso central. Y ya esos son signos y síntomas de dengue grave. También compromiso de órganos como a nivel hepático, donde van a haber una transaminasa elevada, TGO, TGP. Principalmente en el dengue, la que predomina dentro de las dos transaminasas es la oxalacética, la TGO, diferente a la leptospirosis, que es la pirúvica. La transaminasa pirúvica, esa es de las enzimas hepáticas que se alteran tanto en uno, y si es un médico clínico juicioso y ve si quiere hacer un diagnóstico diferencial, porque la leptospirosis, el dengue tiene muchas enfermedades infecciosas que se pueden hacer diagnóstico diferencial con dengue. Así. Este teléfono no me deja. Vamos a ir a una pausa y retornamos a este programa Médicos en la Radio por Palma 90.7. Bien, de regreso con su programa Médicos en la Radio por Palma 90.7 FM. Como dice un amigo mío, la que no se pierde en carretera, que el DJ Negro, con su programa de salsa, muy escuchado, por cierto. Pues sí, Carlos, sí, como tú decías, si tenemos todo un sistema de salud que está desde su hogar, de su barrio, ya ustedes no tienen que desplazarse para buscar una atención médica. Hasta en la loma. Exactamente, porque hasta en la Lanza de Polo hay una unidad de atención primaria, una. Oye eso. Santa Elena también tiene una. Desde Agua Negra, Mencía, por ahí arriba, por la zona de Jimaní, toda esa loma por ahí tienen unidad de atención primaria. Así que tenemos la salud, sistema de salud con cobertura, ¿verdad? No tan eficiente como la queremos, ¿verdad? Porque los recursos no están, somos un país pobre, pero eso no se justifica que usted no busque la atención médica temprano. Esa revés, somos un país rico, pero pobremente administrado. Y a veces pobremente dirigido. Es un tema de otro, porque ahí sí es verdad que se lo complica un chile la cosa. Porque para usted dirigir algo, usted tiene que tener un perfil. Sí. ¿Oíste? No porque tú eres amigo mío. El amigo Miguel Pérez va a ocupar una posición. Si no tiene el perfil de lo que se va a buscar ahí, usted no puede estar. Si esa posición es de una persona que dirija, que sepa lo que es un diagnóstico de salud, ahí no se puede poner un administrador de contabilidad ni un administrador de empresa. Bueno, en nuestro país existe la cultura
que los cargos públicos son para los políticos. Y si usted no hizo política, no espere que va a llegar ahí. Eso es para políticos. Ese es el error. No es el error, porque eso es para políticos. Porque usted no puede estar sentado en su casa y yo en la calle rompiendo zapatos. No, pero también hay muchos profesionales que hicieron su política. Que salgan a hacer política. Que hicieron su política y como quiera nada. Usted no es amigo mío, usted es adversario a mí, internamente usted no va ahí. Porque lo digo yo. Sí. Entonces, Carlos, no vamos a salir del tema. Vamos a volver al dengue de nuevo. Que el dengue volvemos con el dengue. Ok. Ya sabemos, explicamos la fase no grave y la fase grave, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Llega la gran mayoría de las personas, si no tienen el régimen subsidiado, tienen el régimen contributivo. Y un paciente que va con apenas 12, 30, 36 horas o menos, un paciente con menos de 24 horas con fiebre, pero cuando viene a ver los síntomas comienzan ayer. Hoy comenzó a presentar fiebre, pero ayer inició escalofrío o inició con un dolor de cabeza, con mareo, dolor retroocular, artralgia, y hoy en la mañana o en la tarde comienzan las manifestaciones de fiebre. Pero ¿qué pasa, Carlos? Tiene el régimen subsidiado, el régimen contributivo. Por lo menos en el subsidiado no te ponen objeción. Al contrario. Te hacen todo tu laboratorio siempre y cuando esté en el plan básico mira que en el plan básico. Entonces, ¿qué pasa ahí con las ARS, Carlos? Mira que sucede que cuando un paciente va a una emergencia, que le dice, tiene que esperar más de 24 horas con signos y síntomas manifiesto de dengue para hacerle un hemograma, un simple hemograma. Esa madre que viene de Ciénega con su niño con fiebre alta, encima de 30, 40, altísima, y llega a la emergencia. Le medican, pero hay que hacerle un hemograma para saber si el niño tiene dengue o tiene algún proceso infeccioso. Dice la administradora de riesgo de salud, las que son las que se encargan de cuidar la salud, que no se le puede hacer un hemograma. O sea, no es el criterio del médico, no es lo que el médico está determinando. Si ese padre no anda con 1,000 pesos en los bolsillos, ese hemograma no se le hace a ese niño. Pero no tanto así. Si hay que hacerle un examen de orina, la administradora de riesgo de salud tampoco se lo permite. Porque ellos dicen que debe estar entre el 5º y 4º día del proceso. Pero si hace 2 días que le empezó fiebre, ¿la mamá tiene que aguantar a ese niño en su casa? No, mayormente los padres terminan pagando ese hemograma casi en todos los centros privados. Pero no es que el centro privado no quiera hacerlo, es su ARS que no lo permite. O sea, para hacerle una IgM o un test de dengue. Esperar, o un test de dengue, bueno, tiene que esperar el 5º día. Tiene que esperar el 5º día. Entonces, mira, hay una prueba moderna para detectar si un paciente presenta ya anticuerpos de dengue desde el primer día de dengue, con fiebre o con síntoma de dengue, hasta el 5º día, que es la prueba antigénica de dengue NS1. Pero también hay un caso que las ARS tampoco la cubren. ¿La cubren? No lo cubren. Oye, qué tan fácil es hacer una prueba confirmatoria de un problema de dengue, ¿verdad? De un dengue con esa prueba. Y que te va a dar el diagnóstico temprano y se va. Entonces, al ser un diagnóstico temprano, va a haber un tratamiento temprano oportuno. Entonces yo me digo, no hay sistema. La ley entonces de la Seguridad Social deja que las ARS hagan y deshagan. No puede ser que una prueba tan elemental para hacer un diagnóstico temprano no la cubra. Entonces, si es una prueba de ELISA con IgG y IgM, tiene que esperar el 5º día con las manifestaciones para que tenga cobertura. Si los días más peligrosos de manifestar a un dengue grave está en del 3er día, incluso se ha visto del 2º día hasta el
Mira. séptimo día. Carlos? Te voy a poner o ejemplo. hasta el quinto día. Sí. Entonces, no es posible que haya que esperar para hacer un diagnóstico de dengue temprano, esperar toda esa burocracia. Pero también te lo voy a poner más sencillo, que se vivió hace poco. En la época del COVID, cuando inició el COVID, la ARS te cubrían una PCR al año. Y eso fue uno de los más grandes ataques. Y aún así, ninguna de las instituciones que regulan la seguridad social le doblaron el pulso a la ARS. Si usted se hizo una PCR y usted no tenía COVID, su ARS no le cubrió una segunda. Y aquí se luchó y se batalló con eso. Y por eso fue que Salud Pública tuvo que volverse y comprar pruebas porque no pudieron doblegar a las ARS. Y lo mismo pasa con el dengue. Todavía hoy en día, las que gerencian y están por encima de la ARS, que es el Consejo de la Seguridad Social, la CISARRIL, no han podido doblegarlo. A que entiendan que no es lo que ellas digan, es por el criterio del médico. Porque quien tiene el paciente de frente no es la ARS, es un médico que tiene el paciente de frente ahí, que sabe lo que está padeciendo esa madre y ese paciente en ese momento. La ARS está de aquel lado de un teléfono. Y históricamente en nuestro país, los pacientes le reclaman más al médico que a la ARS. Y eso se ha visto históricamente. Y es tanto así que la ARS han llegado a decir que a un paciente ambulatorio tú nada más le puedes indicar de análisis, sin saber qué complicaciones tú tienes, sin saber qué comorbilidades tú tienes. Y tú ves las emergencias abarrotadas cuando el dengue está en su buena. Los padres peleando con el médico. En vez de pelear con su ARS, están discutiendo con el médico que cómo es posible que él tiene su seguro y que no le cubre el hemograma. Pero vaya a su ARS que ellos le expliquen allá por qué no le cubre ese hemograma, por qué no le cubre un examen de orina en la emergencia. Que son estudios simples, no son complejos y son de bajo costo. Y su ARS no se lo cubre. Cuando usted llega con fiebre en la emergencia, difícilmente hay que hacer un hemograma. Y cuando le preguntan, ¿cuánto ya tiene de fiebre? 2 días. No sé. El seguro no lo cubre. Y nos pueden llamar y decirnos, porque pasa a diario en todas las emergencias eso. Y pasa más con los niños. Porque ellos saben que ya a esta altura de juego, ya el dengue viene de camino. ¿Por qué? Porque la población no se cuida. La población no elimina criadero. Y así hay un sinnúmero de estudios que su ARS no se lo permite, al menos bajo el criterio de ellos, no de su condición de salud ni el criterio del médico. Imagínate un paciente grave, con dengue grave, con hipotensión, taquicardia. Es un paciente que como complicaciones va a desarrollar una encefalopatía hepática, daño hepático, ¿verdad? Te va a cubrir, claro, una sonografía abdominal, porque va a justificar que tiene hepatomegalia o aumento del tamaño del hígado. Puede aparecer derrame pleural, un infiltrado intersticial a nivel pulmonar, a nivel cardíaco, una miocardiopatía o más bien una miocarditis o inflamación o infección del músculo cardíaco. A nivel del sistema nervioso central, pero a nivel del sistema nervioso central, una encefalitis o una meningitis. Ahora bien, cuando viene a ver el médico le prescribe, le indica para determinar si hay daño a nivel del miocardio o a nivel del corazón, un ecocardiograma, un electrocardiograma. De una vez el auditor médico de esa ARS va a decir que eso no se justifica porque es lo que tenía era dengue. Oye, entonces no le quiere cubrir ni el electrocardiograma, ¿verdad? Ni el ecocardiograma. Y si hay una tomografía que hay que hacer, va a decir que tampoco se aplica. Pero es un niño que convulsionó. ¿Me entiendes? Es un dengue grave que convulsionó. Entonces, se le manda a hacer tres tipos de estudios y
¿qué se va a hacer? Cuando van a pagar la cuenta, que no le cubrió la ARS el ecocardiograma, o no le cubrió la tomografía, ¿a quién se le va a cargar? Se le va a cargar al paciente. Se le va a cargar al paciente, o más bien, si es un niño, se le va a cargar al papá y a la mamá, o a los familiares, son los que van a tener que pagar. Y cuando salen con los gritos del centro de salud, que el médico o la clínica no me cargaron el electro y yo tengo mi seguro, o me cargaron la tomografía o el ecocardiograma y yo tengo mi seguro y me lo cobraron. No, fue su ARS. Fue su ARS que le negó el servicio. ¿Entiendes? Y así pasa en mucha patología de muchos estudios que tienen que hacerse por obligados según el protocolo de salud, y aún así la ARS lo rebotan. No, y eso se ve muy común en las emergencias. Mire, y más que vamos a entrar en la parte del dengue, que vamos a volver a que las emergencias van a estar llenas, tanto públicas como privadas. Y porque usted tenga un carnet de ARS, tiene que saber cuáles son sus derechos y sus deberes, y qué le cubre y qué no le cubre su ARS. Porque la mayoría de la gente sabe que tiene un carnet, pero no sabe qué le cubre y qué no. Solamente se entera a última hora. Carlos, si hay una analítica tan sencilla y tan fácil que le arroja al médico a decir que tiene un proceso infeccioso o no, es un simple hemograma. Te dice, si es y si te llegó exactamente, ¿me entiendes? Y también hasta un examen de orina, pues tú puedes llegar con fiebre y tú lo que tienes una tremenda asepsia urinaria o una infección grave de orina. Entonces, ¿y cómo es posible que llega con fiebre, con dolor de cabeza, dolor articular o de la coyuntura, y que una ARS le tenga que negar lo más elemental, que es un hemograma y un examen de orina en una emergencia? Sí, pero tampoco cobran un coprológico aunque el paciente llegue con diarrea, deshidratado severo con diarrea. No lo cubre la emergencia. Y yo no entiendo. Entonces, dime. Pero ¿qué sucede? Que el país se acostumbró que si la ARS no me lo cubre, yo lo pago en la emergencia. Porque ¿quién es que tiene el problema? Soy yo con mi muchacho. Soy yo con mi hijo que lo tengo ahí malo. Pero después que yo hago todo eso, a que yo no voy a la ARS y digo, denme un buzón, denme una hoja de queja y elevo mi queja entre esa ARS. No. La gente no se queja. La gente no exige su derecho. La gente le pide a quien no le tiene la respuesta. Cuando usted llega a la emergencia, que le niegan un servicio, no es a esa persona que está ahí, coja para la oficina de su ARS, quéjese allá. O llame por teléfono y haga su queja. ¿Por qué le negan ese servicio? Y la ARS le va a explicar por qué. Entonces, usted le va a explicar que cómo era que usted tenía a su hijo malo ahí. Entonces, eso se ve muy común todos los días en todas las emergencias. Los papás, las mamás, las abuelas, la tía, peleando con los médicos cuando le dicen que su ARS no le cubre el hemograma, sin saber cuál es la causa. Tienen que entender que su ARS que no lo cubre, no es el médico que no quiere hacérselo ni el centro, es su ARS que no quiere cubrir ese hemograma ni esa orina, y por eso usted termina pagándola. Siempre a la gente le dan por el bolsillo. En los casos de dengue, ¿y qué pasa? Que cuando hay casos de dengue, la demanda de hemograma es mucho más alta y eso se traduce en pérdida para su ARS. En pérdida. La ARS busca de gastar lo menos posible para obtener mayores ganancias a costilla del pueblo. Miguel, vamos a ver si los amigos oyentes se conectan con nosotros al 809-524-4907. Y nos dan de su experiencia que le ha ocurrido en una emergencia, que han ido con un niño con fiebre o una adolescente y que la ARS le haya negado que le hagan el hemograma a su niño o a su niña. O cualquier pregunta que quiera hacer con relación al dengue, si en su barrio, si en su sector, si en su comunidad tiene factores de riesgo que pueden desencadenar los criaderos de mosquitos,
pueden ser también hacer por aquí su denuncia. Tú sabes, Teodoro, que para diciembre... O su llamado también. Siempre hacen una campaña. El que decore su barrio más bonito. Yo considero que también debe venir una campaña. Quien descacharrice y elimine más criaderos en su barrio. También. Para motivarlo. Sería excelente, Carlos. El alcalde que tome eso en conducta y que haga una rifa. El que elimine más criaderos de mosquitos en cada barrio que tiene Barahona. Y que le otorgue un premio. O que le pinte el parque, o que le pinte los Pablo Luz, lo que él quiera, pero que motive a la población a eliminar los criaderos, que se acerque a salud pública y entre ellos hagan una campaña para que la gente se motive. Porque para Navidad la gente se extrema, decorando su barrio. Voy a tener que estudiarme bien la ley municipal, pero hay resoluciones que pueden emitir el Consejo de Regidores en la sala capitular de los ayuntamientos. Mira, hablamos de descacharrizar, de eliminar los criaderos, pero los solares que están ahí baldíos, que le pongan una multa. Yo tengo tres solares consecutivos al lado de mi casa. ¿Tú lo mandas a limpiar de tu bolsillo? Oye, mi hermano, yo tengo años desde que me mudé ahí, 10 años. Limpiando un solar ajeno ahí al lado. Ya yo me cansé. Le he llamado la atención al dueño del solar. Cuando he llegado ahí, le he dicho yo de ese solar. ¿Y no le guarda los recibos? No, pues si le guardara los recibos hace rato, que el valor fuera mío, la propiedad. Si le cobrara toda la limpieza que le he hecho, ese solar fuera mío ya de mi propiedad. Tuviera que pagarme a mí en factura lo que cuesta el solar. Teodoro, pero tú eres agricultor, socializa con él y siémbralo de plátano y yuca. Y cuando él vaya a construir, que te pague tu mejora de tu cosecha. Y el vecino, mire. No está mala idea, ¿no? Yo lo voy a sembrar de plátano y yuca hasta que usted decida pegarlo ahí. Mientras tanto, ¿sabes que yo consumo mi víveres de ahí? Y para terminar con la idea, mira, es una forma hasta de forma de recaudar dinero que tienen en los ayuntamientos. Que aquellos dueños de solares que no lo mantienen limpio, tirarle una factura de sanción, una resolución, ¿verdad? Tipo decreto, que todo aquel que lo ven arrojando a basura con un video, con una fotografía, se ha llevado a la justicia para que tenga que pagar una multa. Ya los dueños de vaca, caballos que andan por ahí. No, eso también, eso las tienen. Pero aquellas personas que tienen solares sucios, que mucha gente muchas veces arroja el vaso, la basura, se acumula ahí, se forman criaderos de rata, de mosquito. Entonces con los vasos, cuando llueve, se forman criaderos, goma vacía. Entonces esas personas sean sancionadas con una multa económica. ¿Me entiendes? O si no, se le incauta el solar. Sí, pero que no sea por carita. Que me yo agarre Teodoro y dale. No, así no. Que sea todo para igual, lo todo mismo. Todo justo para todo toro, todo vaca. Así es. Así que este programa, que se ha convertido en un programa de orientación y educación en salud a la población, principalmente a la región Enriquillo, a la región sur, al país y al mundo, por favor, a los amigos que tienen centro de salud, farmacia, centro diagnóstico, clínica, que apoyen este programa, que desde aquí le estamos incentivando hasta que vayan a hacerse un hemograma a su centro, que vayan a comprar un medicamentos prescrito claro por un médico. Entonces, apoyen este tipo de programa, que es un programa que está enfocado en llevar orientación y educación en salud. Por lo tanto, Médicos en la Radio llegó a ustedes gracias a la clínica dental NAClinic, odontología especializada. Recuerda que en NAClinic se ofrecen todos los servicios dentales, desde limpiezas, brackets, hasta implantes dentales. Haz tu cita hoy llamando al 809-524-5858. NAClinic, odontología especializada. Gracias, Natanael, por mantener esta publicidad en este programa Médicos en la Radio.
Se Carlos. despiden de su programa Médicos en la Radio el doctor Teodoro Pérez y el doctor Carlos Feliz Terrero. Hasta la próxima.